buenas gente de YouTube, hoy les traigo una nueva parte del fanfic de One Piece. Cabe mencionar que las imágenes, la música y ni la historia me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos autores. Me apoyarían mucho suscribiéndote, dándole like y compartiendo, en serio. Bueno, sin más que decir. Claudio se rió y meneó la cabeza. Ah, me temo que no. Soy bastante tacaño cuando se trata de eso. La fruta del trueno es crucial para el futuro de CPX, por lo que no puedo transmitirle ese secreto, ni siquiera a usted, hermana Tsuru. Además, ¿no tiene ya bastante que hacer el marine? ¿Por qué me robas esto? Tsuru se rió entre dientes ante su respuesta, sacudiendo la cabeza. Sengoku y Zephyr siempre dicen lo generoso que eres, pero resulta que eres bastante tacaño. Bueno, si estás interesado, tengo la fruta pantano a la mano. También es una fruta de logia. ¿Qué tal si te ofrezco eso? Claudio ofreció juguetonamente, un brillo travieso en sus ojos. Tsuru lo despidió riendo. No gracias, esa fruta es un poco demasiado antiestética. Además, solo estaba bromeando. Nadie aquí se atrevería a competir con un dragón celestial por nada. Cuando la conversación se fue desviando hacia bromas más ligeras, Claudio y el resto del grupo desembarcaron del buque de guerra. El puerto de Birka no era nada especial, era un lugar bastante ordinario y tranquilo. Estaba claro que la isla no era particularmente próspera y que los lugareños no estaban precisamente desplegando la alfombra roja para los marines. De hecho, parecían indiferentes a su llegada, tal vez porque habían visto a los marines antes o sabían de su existencia desde hacía mucho tiempo. Tsuru mencionó que iba a reunirse con el líder de la isla, conocido aquí como el dios. A diferencia del resto del mundo, donde los líderes eran llamados reyes o gobernantes, en Ski Island, el título de dios estaba reservado para los responsables. ¿Dios? Si no cambian ese título, dudo que se unan al gobierno mundial pronto, murmuró Claudio. Aunque no podría importarme menos, mi gente, los dragones celestiales, son muy particulares con ese nombre. En este mundo, solo un dragón celestial puede ser llamado Dios. Tsuru suspiró, compartiendo claramente el sentimiento. Sí, ese ha sido un importante punto de fricción en nuestras negociaciones. El camino a Ski Island es peligroso y el gobierno mundial ha considerado eliminar a estos autoproclamados dioses más de una vez. Claudio asintió. Aún así, estamos aquí ahora. Esperemos que esta vez sean un poco más razonables. La conversación giró hacia asuntos más ligeros, pero Claudio permaneció concentrado en su objetivo principal: encontrar la fruta del trueno. Sabía que estaba en algún lugar de Birka, pero no tenía pistas concretas. ¿Será que Enel ya se lo ha comido? Claudio reflexionó para sí mismo, frotándose la barbilla pensativamente. En sus recuerdos, Enel destruyó Birka alrededor de 1504 y pasó a gobernar Angel Island. Dado el momento, parecía probable que Enel ya hubiera adquirido la fruta del trueno antes de su conquista de Birka. Después de todo, ¿de qué otra manera habría tenido la fuerza para acabar con una isla entera? Mientras estos pensamientos giraban en la mente de Claudio, el grupo se aventuró más profundamente en Birka. Tanto Crocodile como Gion, que visitaban Ski Island por primera vez, estaban fascinados por la gente con alas y hacían preguntas sobre los orígenes y costumbres de los lugareños. Claudio, sin embargo, no estaba interesado en dar una lección de historia. Sabía que la mayoría de los habitantes de Ski Islanders eran descendientes de los lunarios, pero eso no era lo que le preocupaba. Sus pensamientos todavía estaban preocupados por cómo localizar la fruta del trueno. Si las cosas empeoran, pondré toda esta isla patas arriba, pensó Claudio. Birka no era tan grande, no tomaría mucho tiempo buscar en todo el lugar. En ese momento, un grito agudo estalló en el aire. Claudio y sus compañeros se giraron para ver a un sacerdote, o lo que pasó por uno en Ski Island, azotando a una figura pequeña y frágil en la distancia. El niño, de no más de 7 u 8 años, estaba cubierto de moretones y sangre, y sus pies descalzos resbalaban en la tierra mientras luchaba por mantenerse erguido. Eres un mocoso inútil y sin alas. El sacerdote escupió y volvió a romper el látigo. ¿No estabas actuando con altivez antes? Ahora mírate impotente. Criaturas sucias como tú deberían aprender cuál es su lugar como esclavos. ¿Qué es un hombre sin alas? Preguntó Cocodrilo, mirando a Claudio. Sin embargo, rápidamente notó que la mirada de Claudio estaba fija en el niño y sus ojos brillaban con repentina intensidad. Tsuru, percibiendo la tensión, respondió: los hombres sin alas son aquellos que no tienen las alas características de los habitantes de las Islas del Cielo.
Podrían ser descendientes de forasteros que encontraron su camino hasta aquí, o incluso de personas como nosotros que vinimos del Mar Azul. Son tratados como inferiores, poco más que esclavos. Entonces ellos también nos menosprecian, ¿eh? Cocodrilo frunció el ceño. Sí, respondió Tsuru, con tono resignado. He visitado Ski Island 4 veces y cada vez me dejaron claro lo poco que piensan de nosotros, entonces ¿por qué molestarse en negociar con ellos? No parece que alguna vez acepten unirse al gobierno mundial, comentó Crocodile. Primero intenta la diplomacia, dijo Tsuru con un suspiro. Y si eso falla, bueno, siempre hay otros métodos. El cocodrilo se rió secamente. Parece que ni siquiera los marines lo tienen fácil, pero antes de que pudiera decir más, Claudio gritó de repente y su voz resonó en toda la plaza. Para. Todavía es un niño. Claudio rugió. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Claudio levantó la mano. El sacerdote que azotaba al niño sintió de repente un dolor agudo en el pecho, como si algo lo hubiera golpeado. Con un fuerte golpe, el sacerdote fue arrojado hacia atrás y se estrelló contra la pared detrás de él. Todos quedaron congelados en shock. Se le cayó la mandíbula al cocodrilo. Incluso los marines que los habían acompañado se quedaron sin palabras. ¿Desde cuándo un dragón celestial se preocupa tanto por un niño al azar? ¿No eran ellos los que normalmente causaban problemas y no los detenían? Pero Claudio no estaba prestando atención a sus reacciones. Su corazón estaba acelerado. Reconoció a ese niño. Esos largos lóbulos de las orejas, ese cuerpo sin alas era inconfundible. Este niño no era otro que Enel. Y por lo que había dicho el sacerdote, no puedes usar tu poder, Claudio se dio cuenta de algo aún más importante. Enel llevaba grilletes de piedra marina alrededor de los tobillos. Eso significaba que ya había comido la fruta del trueno, pero aún no había dominado todo su potencial. Enel ya se comió la fruta del trueno, ¿y es solo un niño? Claudio pensó, con la mente acelerada. Enel actualmente no era más que un esclavo en Birka, pero eventualmente se liberaría y regresaría con venganza, destruyendo la isla. Ese acto de destrucción parecía fuera de lugar, pero ahora Claudio lo entendió. Este niño había sufrido inmensamente, y cuando obtuvo el poder de contraatacar, desató toda su rabia reprimida contra aquellos que le habían hecho daño. Pero ahora que Claudio había encontrado en él, no iba a dejar que se le escapara de las manos. No tenía intención de alejarse de Ski Island con las manos vacías. Si en él ya tenía la fruta del trueno, entonces Claudio simplemente se llevaría al niño él mismo. Sí, en él tenía el potencial de ser un aliado poderoso. Su observación aquí natural era excepcional y, con Thunder Fruit, podía monitorear islas enteras. Su arrogancia en el futuro sería su perdición, pero Claudio podía ver cómo moldearlo. Entrenado adecuadamente, con la guía adecuada, en él podría alcanzar fácilmente el nivel de fuerza de un almirante, quizás incluso más. Lo mejor de todo es que en él todavía era joven. Hubo mucho tiempo para transformarlo en algo formidable. Los habitantes de Ski Islanders no tenían idea del tesoro que tenían entre ellos y que la ignorancia sería su perdición. No esperaba encontrarte así, pero no importa. Sin perder un momento, Claudio corrió hacia adelante, atrapando al tambaleante en él antes de que cayera al suelo. Suavemente, Claudio apoyó al joven en él, con su voz suave y reconfortante mientras hablaba. ¿Estás bien? Estos bastardos son verdaderamente despreciables y tratan a un niño así. No te preocupes, a partir de ahora yo cuidaré de ti. Nadie volverá a ponerte la mano encima nunca más. En él, todavía en shock, parpadeó ante Claudio, completamente confundido por el repentino giro de los acontecimientos. No tenía idea de por qué este hombre, un completo desconocido, lo estaba ayudando, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien estaba de su lado. Justo cuando Claudio terminó de hablar, el sacerdote que había estado azotando a Enel logró ponerse de pie tambaleándose. Su rostro se retorcía de rabia mientras gruñía. ¿Quién diablos crees que eres? ¿Cómo te atreves a interferir en los asuntos de Birka? Sirvo directamente bajo el dios de esta isla. ¿Y tú, un sucio extraño sin alas, te atreves a golpearme? Antes de que pudiera terminar su diatriba, la expresión de Claudio se oscureció. Su mirada se agudizó y su voz se volvió fría. ¿Te golpeo? No, haré más que eso. Y recuerda bien esto. Tu verdugo no es otro que el Don Quijote Claudio, uno de los dragones celestiales más nobles del mundo. No olvides ese nombre mientras desciendes al infierno. Mientras Claudio hablaba, una explosión de vapor blanco brotó de su cuerpo, envolviendo rápidamente al sacerdote. En un instante, el vapor se solidificó, envolviendo al hombre en una helada mortal.
El sacerdote, ahora congelado de la cabeza a los pies, permaneció rígido, con su cuerpo encerrado en un abrazo fatal con la muerte. Con un ligero golpe, su figura cubierta de hielo se hizo añicos, dejando solo restos congelados. Por supuesto, Claudio no tenía intención de dejar a ese tipo intacto. Después de congelarlo en una escultura de hielo, Claudio golpeó casualmente su vaina contra el pecho del hombre. Un crack crujiente resonó y, en un instante, el tipo se hizo añicos en innumerables pedazos. El suelo estaba cubierto de fragmentos rotos y no se veía ni una sola gota de sangre. Al ver esto, Gion se sorprendió visiblemente y murmuró: ¿poderes de hielo? ¿Es esto como el hielo de Kuzan? Kuzan, el portador del fruta de hielo tipología, era conocido por sus habilidades con el hielo. Al ver a Claudio congelar a un hombre en pedazos con solo un gesto, Gion no pudo evitar sorprenderse. Sin embargo, el vicealmirante Tsuru entrecerró los ojos y estudió los restos. No, este no es el hielo de Kuzan. El poder de Kuzan congela a la gente por completo, pero esto es mucho más letal. Su habilidad parece diferente a la de Kuzan, pero no estoy seguro de cómo, aunque Tsuru no lo entendía del todo, tenía razón. La habilidad de Kuzan congela el exterior, encerrando a las personas en hielo, pero no suele matarlas instantáneamente. Individuos fuertes como Barba Blanca o Doflamingo podrían incluso liberarse de él. El poder de congelación de Claudio, por otro lado, funcionó de manera diferente. Su nitrógeno líquido se congeló de adentro hacia afuera, absorbiendo rápidamente todo el calor circundante, haciéndolo mucho más mortal. ¿El resultado? Una persona reducida a fragmentos frágiles sin posibilidad de supervivencia. Sin embargo, aunque la habilidad de Claudio era más letal, tenía sus limitaciones. Su congelación no fue tan rápida como la de Kuzan. Kuzan podía congelar un mar entero en un abrir y cerrar de ojos, mientras que Claudio no. Kuzan también podría controlar el grado de congelación, incluso dejando a alguien con vida después de estar encerrado en hielo. El nitrógeno líquido de Claudio no tenía tal control. Una vez utilizado, el daño era irreversible, sin posibilidad de devolverle la vida a alguien. A medida que se fue dando cuenta de lo que acababa de suceder, el pánico se extendió entre el resto de la gente de Birka. Una mujer, con la voz temblorosa por el miedo, gritó: ¡demonios! Estas personas sin alas son demonios. Mataron al enviado. Que alguien los mate. Claudio estaba allí, sosteniendo al niño en una mano, con expresión reflexiva. Murmuró: es verdad, ningún copo de nieve en una avalancha se siente responsable. Si en él hubiera experimentado incluso una pizca de calidez o amabilidad durante los momentos más oscuros de su vida, tal vez no crecería para resentirse y destruir a todo Birka en el futuro. Pero la crueldad de los sacerdotes y de los espectadores había oscurecido su corazón irreparablemente. Antes de que Claudio pudiera reflexionar más sobre sus pensamientos, algunos de los sacerdotes restantes reaccionaron, con la ira desbordándose. Uno de ellos, con el rostro torcido por la furia, levantó la mano y disparó contra Claudio. ¡No! Protejamos a su Alteza. La voz de Tsuru sonó bruscamente. La bala atravesó a Claudio, dejándolo ileso gracias a su cuerpo elementado. Pero ahora, esta situación ya no era solo un caso de represalia casual, sino que se había convertido en algo mucho más grave. Maldita sea, murmuró Tsuru, sabiendo exactamente lo que esto significaba. Los marines se movieron rápidamente para formar un círculo protector alrededor de Claudio. Claudio miró el agujero de bala que había quedado en la pared detrás de él y una sonrisa malvada se dibujó en su rostro. Vicealmirante Tsuru, ¿qué opina? Aunque la expresión de Tsuru seguía siendo de frustración, no podía ignorar el cambio de tono. Claudio había dejado de llamarla hermana Tsuru y había vuelto a su título formal de vicealmirante. Ella entendió inmediatamente lo que eso significaba. Con un suspiro, Tsuru asintió. Estos tontos se atrevieron a atacar a un dragón celestial. Eso es un delito que se castiga con la muerte. Claudio sonrió. Las palabras de Tsuru le dieron la justificación que necesitaba. Incluso si lo que había hecho antes era visto como una forma de protegerse, dispararle a un dragón celestial, sin importar el resultado, era una ofensa imperdonable. HMPH, exactamente. Estos bastardos tuvieron la audacia de dispararme. En nombre de Claudio los condeno a muerte. Claudio declaró fríamente. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la voz de Claudio resonó entre la multitud. Yo soy el Don Quijote Claudio, el más noble de los dragones celestiales, descendiente del Creador, Dios entre los hombres. Ustedes, miserables tontos, se atrevieron a calumniarme, llamarme demonio sin alas e incluso dispararon contra mí. No hay perdón.
En mi nombre condeno a muerte a todo Birka. La gente de Birka lo miró confundida. Si bien tenían cierto conocimiento del mundo de abajo, tenían poca comprensión de lo que significaba desafiar a un dragón celestial. Pero estaban a punto de aprender por las malas. La expresión de Tsur cambió, pero al final no dijo nada. Claudio no les había dado otra opción. Estas personas se habían provocado esto cuando lo maldijeron y atacaron. Ya no había vuelta atrás. Claudio levantó el brazo, extendiéndolo hacia el cielo, y murmuró en voz baja. Campo de la muerte, el castigo de Dios. Mientras sus palabras resonaban en el aire, Tsuru no pudo ver ningún cambio visible, aunque sintió pasar una extraña ráfaga de viento. Más importante aún, sintió una abrumadora oleada de energía que irradiaba Claudio. ¿Qué clase de poder es este? Tsuru murmuró, frunciendo el ceño. Antes de que pudiera entenderlo, las personas que se encontraban 5 metros más allá de los marines comenzaron a agarrarse la garganta, jadeando en busca de aire. Sus rostros se enrojecieron mientras luchaban por respirar, desplomándose en el suelo en agonía. Esta fuerza invisible se extendió en oleadas y arrasó la ciudad. 10 metros, 50 metros, 100 metros, nadie pudo escapar. El pánico se extendió, pero fue inútil. Las personas que intentaron huir cayeron tan rápido como aquellos que permanecieron congelados por el miedo, con sus cuerpos retorciéndose mientras la vida se les escapaba. Gion, mirando horrorizado, murmuró. ¿Qué es este poder? Ni siquiera los pájaros del cielo se salvaron. Uno a uno, cayeron como piedras, como si la muerte misma se hubiera apoderado de todo en la zona. Cocodrilo, que había estado observando desde un lado, miró a Claudio. ¿El castigo de Dios, eh? De hecho, este fue el movimiento definitivo de Claudio. Su versión de una técnica de destrucción de islas. Como usuario de Logia, tenía que tener un ataque a la par de los poderes destructivos de otros usuarios de Logia de primer nivel como Kusan, Sakazuki y Kizaru. Si bien sus poderes eran llamativos y devastadores, el enfoque de Claudio era más sutil, pero igualmente mortal. Su ataque asfixió todo a su paso, drenando el aire y la vida de cualquier ser vivo que dependiera del oxígeno. En cuestión de momentos, la otrora bulliciosa ciudad de Birka quedó mortalmente en silencio. Ningún pájaro cantaba, ningún animal se movía. Las personas, los animales e incluso los insectos habían sido aniquilados por la asfixia. Toda la isla había caído bajo el peso del poder de Claudio. Aunque Tsuru sintió una punzada de culpa por las vidas perdidas, no pudo decir que se oponía. Defender a los dragones celestiales era una de las mayores responsabilidades de los marines. Birka se había convertido en enemigo del gobierno mundial y, en ese contexto, había hecho lo necesario. Además, pensó, a los marines les ha ido peor con una llamada Buster Su Alteza, comenzó Tsuru vacilante, ahora que la ciudad ha desaparecido, supongo que nuestra misión es un fracaso. Claudio, mirando la isla sin vida, se encogió de hombros. Tal vez, pero tengo la sensación de que cuando lleguemos a la siguiente isla, estarán más dispuestos a hablar. Especialmente después de enterarme de lo que le pasó a Birka. Tsuru no podía discutir esa lógica. Lo hecho está, por cierto, añadió Claudio con una sonrisa pícara, estoy seguro de que Birka tiene algunos recursos valiosos por ahí. Sería una pena dejarlo todo atrás. Vamos a nacionalizarlo, ¿de acuerdo? Ja. Cocodrilo le disparó a Claudio con una mirada de reojo. Suenas más como un pirata que como un noble. Claudio se rió. ¿Qué? Si no me hubieran provocado, no me habría molestado con ellos. Consideremos este el precio que pagaron por su arrogancia. Además, si tomamos sus recursos, nos fortalecemos y ayudamos a proteger los mares. Después de todo, todo es en nombre de la paz. Decir algo tan egoísta justo después de arrasar una isla, solo alguien tan descarado como Claudio podría hacer eso con cara seria. Tsuru sonrió irónicamente. Su Alteza tiene razón. Originalmente, vinimos a explorar la tecnología de Ski Islandia. No desperdiciemos la oportunidad. Gion, busca en el templo. Entendido. Gion respondió, dirigiéndose inmediatamente a seguir las órdenes de Claudio. Sin embargo, antes de irse, dudó y preguntó, ¿es seguro salir ahora, verdad? Claudio se rió entre dientes. No te preocupes. Mi poder se ha disipado, pero es posible que el aire aún esté un poco escaso por un tiempo. Dale algo de tiempo y todo volverá a la normalidad. Con esa tranquilidad, Gion partió para realizar la búsqueda. Claudio centró su atención en el joven que aún estaba en brazos, sonriendo suavemente. Entonces, chico, ¿cómo te llamas? El niño, en él, lo miró con los ojos muy abiertos.
Aunque no entendía del todo lo que había sucedido, una cosa estaba clara: este hombre lo había salvado de las personas que lo habían atormentado toda su vida. Para otros, Claudio podría haber parecido un demonio, pero para Enel, era un ángel enviado por los dioses para liberarlo de su sufrimiento. Mi nombre es Enel, susurró el niño, con voz apenas audible. Claudio sonrió cálidamente. Enel, ¿eh? Un nombre fuerte. Bueno, Enel, ahora estás conmigo. Navegar por los mares puede llevar muchísimo tiempo. Después de que Claudio y su tripulación tomaron un buque de guerra hacia el oeste azul y desde allí se dirigieron al Mar Blanco sobre el cielo, ya habían pasado un par de semanas. En ese tiempo, habían visitado varias otras islas del cielo. A finales de 1497, según el calendario del Círculo Marino, la expedición de Claudio a la Isla del Cielo y su grupo finalmente estaba llegando a su fin. Llegar a Ski Island había sido difícil, pero descender era mucho más fácil. Usando un pulpo globo, envolvieron el barco y, al igual que un globo aerostático, saltaron desde el cielo de manera segura hacia el mar azul. A bordo del buque de guerra, el vicealmirante Tsuru suspiró con cierto pesar. Al final, la misión fracasó. Estaba preparado para ello, pero aún así es decepcionante, así era. Después de aniquilar Birka, el vicealmirante Tsuru dirigió al grupo a visitar algunas islas esquimas. Claudio había sentido especial curiosidad por la isla Ángel, pero no lograron llegar a ella. Las otras islas del cielo que visitaron tampoco estaban dispuestas a unirse al gobierno mundial, a pesar de su temor por lo que le había sucedido a Birka. Aunque Tsuru lamentó el resultado, Claudio no estaba particularmente sorprendido. Para ser justos, Ski Island era una especie de paraíso, lo que pasó abajo no les afectó mucho. ¿Por qué se unirían al gobierno mundial? ¿Buscas protección? ¿De qué? No tenían enemigos y los marines no podían enviar muchas fuerzas allí para protegerlos si algo sucedía. Simplemente parecería como si estuvieran pagando una tarifa de protección inútil. Unirse al gobierno mundial no les daría ningún beneficio, solo la obligación de pagar impuestos. ¿Por qué querrían eso? Claudio sonrió y se volvió hacia Tsuru. Aún así, no fue un viaje en vano. Logramos reunir algunas de las tecnologías Ski Island de Birka, ¿verdad? Aunque por ahora solo tenemos suficientes proyectiles especiales para armar una unidad pequeña, es un comienzo. Tsuru asintió. Sí, pero es una lástima que solo hayamos traído un buque de guerra. Si tuviéramos una flota entera, podríamos haber evacuado todos los recursos de Birka y creado una unidad especial completamente armada. Claudio se rió. Imagínense lo que podríamos haber hecho si hubiéramos tenido más barcos. Esos proyectiles de poder serían invaluables para las batallas navales, especialmente al abordar barcos enemigos o desembarcar en playas. Tsuru sonrió pero rápidamente se recuperó. Casi olvido que somos marines. Por un momento me sentí como un pirata pensando así. Jajaja. ¿No sonó así? Claudio bromeó. Intercambiaron algunas palabras más antes de que la expresión de Tsuru pasara a algo más serio. Pero creo que la mayor ganancia de este viaje no fue la tecnología. Era ese chico, Enel. No esperaba que Su Alteza tuviera un momento tan amable, rescatando nada menos que a un usuario de fruta del diablo tipología. Y resultó ser el portador de la fruta del trueno. Si hubiera sabido eso, habría actuado primero. Tsuru, que había estado con Claudio todo el tiempo, sabía muy bien que no tenía motivos para saber que el niño tenía una habilidad frutal tan poderosa cuando lo salvó. Ella asumió que Claudio se había sentido particularmente generoso en ese momento y que, por pura suerte, se había topado con un tesoro. Lo que ella no sabía es que Claudio, con su conocimiento del futuro, había apuntado específicamente a Enel. Si hubiera sido cualquier otra persona, Claudio probablemente no se habría molestado. Después de todo, él no era alguien que andaba salvando a todos los que estuvieran en problemas. Pero eso no era algo que pudiera explicar, así que Claudio simplemente sonrió y dijo: «Ah, ¿ves? Las buenas acciones son recompensadas. Parece que tendré que hacer más en el futuro. Haz una buena acción y seguramente ganarás algo con ella». Tsuru se rió entre dientes, pero no pudo evitar pensar. Si las buenas acciones de Claudio implican la destrucción de islas enteras, el mar podría no sobrevivir otro año más. Después de un momento, la expresión de Tsuru volvió a volverse seria. Su Alteza, este muchacho Enel todavía es joven. Quizás sería mejor enviarlo al entrenamiento de la marina. Puedo garantizar que utilizaríamos los mejores recursos para entrenarlo. Con sus habilidades, fácilmente podría convertirse en almirante algún día.
Es un futuro brillante y prometedor para él. Claudio inmediatamente la despidió, interrumpiéndola a mitad de la frase. Hermana Tsuru, deja de intentar robarme mi tesoro. Eso no está sucediendo. Luego sonrió con picardía. La única razón por la que me arriesgué a ir a Ski Island fue para encontrar la fruta del trueno. No encontré la fruta, pero encontré al niño que la posee, así que mi objetivo está logrado. En él será un gran activo para mí. Sé qué recursos puede ofrecerle Marine, pero no se preocupe, mi CPX le proporcionará la misma cantidad, si no más. Será una de mis cartas de triunfo en el futuro, así que no te lo entregaré. La expresión de Tsuru mostró una clara frustración. La fruta del trueno era una de las frutas más fuertes del tipología, y en él todavía era una pizarra en blanco. Si lo entrenaran dentro de la marina, se convertiría en una fuerza poderosa y leal para el gobierno. Su Alteza, dijo Tsuru, intentándolo de nuevo, como dragón celestial, ¿no cree que al confiar en el Marine, también estaría sirviendo a sus propios intereses? Después de todo, Marine está aquí para servirte. Con él de nuestro lado podríamos estabilizar los mares de forma más eficaz. Seguramente podemos discutir esto. Pero Claudio volvió a sacudir la cabeza, todavía sonriendo. No. Esto no es negociable. Además, has visto lo cerca que está en él de mí. De todos modos no querría unirse a Marine. Forzarlo no tendría sentido. ¿A quién le importa si no es dulce? Aún saciará la sed, murmuró Tsuru en voz baja, claramente molesta. Pero al ver lo inflexible que era Claudio, finalmente se rindió. Con cualquier otra persona, ella podría haber sido más poderosa, pero Claudio era la realeza del dragón celestial. ¿Quién se atrevería a quitarle algo? Es una pena, suspiró Tsuru. Tanto tú como en él serían grandes activos para Marine. Si estuvieras de nuestro lado, los mares serían mucho más seguros. Justo cuando Tsuru lamentaba la situación, Gion se acercó. Vicealmirante Tsuru, nos estamos acercando al borde del Mar Blanco. Bien. Preparémonos para el descenso, asintió Tsuru. Según el mapa, las aguas del Nuevo Mundo deberían estar debajo de nosotros. No está muy lejos de la línea roja, por lo que esta es la ruta más rápida de regreso a Mariejois. Si bien habían ascendido a Ski Island desde West Blue, ahora estaban descendiendo al Nuevo Mundo. Claudio dejó los preparativos a los profesionales. Tenía poca experiencia en navegación y ningún conocimiento en navegación. Este era un trabajo que era mejor dejar en manos de los marines. Muy pronto, el buque de guerra quedó envuelto de forma segura en el globo pulpo y comenzaron su descenso desde el Mar Blanco. Claudio no pudo evitar sentir la emoción mientras se precipitaban por el cielo. Cuando volvamos a Mariejois, lo primero que haré será darme un baño caliente y agradable, dijo Claudio, con la voz un poco temblorosa por la adrenalina. Tsuru, parada a su lado, estaba a punto de responder cuando notó algo extraño. Siguiendo la mirada de Claudio, sus ojos se abrieron de horror. No era solo ella. Gion también, estaba congelada en su lugar, su rostro pálido de miedo. El pánico se extendió rápidamente por todo el buque de guerra. Una enorme tormenta se estaba formando en el cielo, no lejos de su posición. Peor aún, se movía directamente hacia ellos. «Estás bromeando». Claudio maldijo. «Hice una broma sobre bañarme, y ahora esta tormenta aparece como una bandera de la muerte». Encontrarse con una tormenta en el Nuevo Mundo era bastante peligroso, pero chocar con una en el aire era prácticamente una sentencia de muerte. Claudio no pudo evitar sentirse maldito. Sus experiencias pasadas en el Nuevo Mundo no habían sido precisamente fluidas. La primera vez, naufragó y murió en una conspiración, solo para ser revivido en este nuevo cuerpo. La segunda vez, se metió en problemas durante una misión de Booster Call. Y ahora, la tercera vez que llegó al Nuevo Mundo, se enfrentaba a una tormenta gigante mientras aún estaba en el aire. ¿El Nuevo Mundo simplemente me odia?, Claudio murmuró. Tsuru también quedó atónito. Había descendido de Ski Island 4 o 5 veces antes y nunca se había encontrado con una tormenta en esta zona. Esta región, rodeada por las Islas Spring, era conocida por su clima estable. ¿Cómo pudieron haber tenido tan mala suerte? La tormenta se hizo más feroz y el pulpo globo comenzó a tambalearse, mientras el aire en su interior se arremolinaba violentamente. Incluso empezó a encogerse un poco. ¿No debería expandirse durante la tormenta? Claudio se quejó y luego rápidamente tomó medidas. Levantando la mano, desató una oleada de nitrógeno, llenando el globo de pulpo para estabilizarlo. Si esto continúa, la tormenta destrozará el buque de guerra. Tsuru gritó, evaluando rápidamente la situación. Desesperada, recurrió a Crocodile.
Cocodrilo, usa tu arena para encerrar toda la nave y crear una pared protectora. Es nuestra única oportunidad. En este punto, no se trataba de fuerza, se trataba de supervivencia. Zuru, siendo usuario de paramecia, no pudo hacer mucho contra una tormenta de esta magnitud, pero las habilidades de Crocodile podrían brindar cierta protección. Sin dudarlo, Cocodrilo activó sus poderes. De su cuerpo brotó arena amarilla que envolvió todo el buque de guerra. En unos momentos, el barco quedó encerrado en una gruesa barrera protectora de arena. Desde fuera, parecía como si el pulpo globo flotara por el cielo, llevando una enorme bola de arena. No mucho después de que la arena de Crocodile envolviera el barco, la tormenta los golpeó por completo. El buque de guerra se sacudió violentamente y los fuertes vientos intentaron destrozarlo. Si Crocodile no hubiera anclado el pulpo globo al barco con su arena, ya habría sido arrastrado por el viento. Dentro de la capa de arena, Zuru respiró aliviada, pero su expresión siguió siendo sombría. Esta tormenta solo va a empeorar. Incluso si sobrevivimos, no tenemos idea de a dónde nos llevará. Claudio no pudo hacer nada más que sacudir la cabeza, resignado a la situación. En este punto, todo depende del destino. Lo que Claudio no sabía era que esta tormenta estaba dirigiendo su buque de guerra, que ya estaba al borde de la destrucción, hacia un lugar misterioso e inesperado. El mar de Edward. Gracias por escuchar.